Y estamos ya en este 8 de marzo, amigos queridos, buenos días. Un abrazo grande estar acá, Anita. Un buen día para ti, una mujer luchadora. En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mi abrazo grande para todas las mujeres que a esta hora nos ven. A la Sarita, a nuestra gerente general. Mandar el abrazo a María Elena, a Mariusi, que es nuestra directora. Mujeres que son un poco del ejemplo del trabajo diario que efectivamente hacen en favor de las sociedades. Le debemos mucho todavía a las mujeres y hay que recordar la lucha que tienen las mujeres a lo largo no solamente de esta época, de varios parajes de la historia, y todavía no se logra la equidad, y eso tenemos que hacerlo en conjunto, lograr los equilibrios. Así que mi abrazo. Muchísimas gracias, Robert. Un abrazo gigante para todas las mujeres que suman cada día por esta lucha, que como tú bien lo mencionas, no es de ahora, es una lucha que se viene realizando desde hace muchos años, y precisamente para lograr esa igualdad, esa equidad, esa lucha constante por lograr la igualdad, como lo mencionaba, entre hombres y mujeres. No es una competencia, es la equidad, es tratar de lograr los mismos derechos, exactamente, lograr el equilibrio. Así que aquellas mujeres que hoy en día pues están en esa lucha, que están tratando de mejorar las condiciones o abriendo los espacios, los campos, precisamente para que nuestras nuevas generaciones encuentren un mundo mejor donde se respete a nuestras mujeres. Así que así iniciamos, saludándoles a ustedes. Día frío en la ciudad de Quito. Y qué manera de llover ayer, ¿no? Sigue la lluvia, así que trate de cuidar su salud, sobre todo. Nosotros algo resfriados, pero con el calorcito de nuestra gente que siempre nos acompaña cada mañana. Cafecito caliente, entonces. Voy a probar su café. Por favor. Gracias. Iniciemos ya. Vamos de inmediato con las noticias. Este día viernes se presentará el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, a pesar de que hasta el momento dicho proceso no contaría con los 92 votos que se requieren. La división en las bancadas de Izquierda Democrática y Pachacutic harían que un intento de juicio político que busque la censura y destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, no se lleve a cabo. Hay que ser claros, en este momento no hay los votos para un juicio político, no podemos bajo un show político sancionar a algo que no está coherente. Si bien para el informe de la comisión que investigó el caso Gran Padrino se alcanzaron 104 votos, hay quienes se retractarían. ¿De qué sirve destituirle al presidente Lasso si va a continuar Borrero, o el que también se está frotando aquí las manos, el presidente de la Asamblea Nacional? Aquí hay que ver, nosotros pusimos los votos el día sábado para que el presidente de la República rectifique. Entre el correísmo, el Partido Social Cristiano, parte de asambleístas de Pachacutic y de Izquierda Democrática, se alcanzarían alrededor de 75 votos seguros, pero son 92 los que se necesitan. Que hay algunos legisladores que quieren la desestabilización, que hay otros que están rectificando y otros que se están retirando. No porque nosotros tengamos la razón, sino que se están dando cuenta que al final del día su tesis política solo se basó en mentiras y trató de constituir un proceso de desestabilización para el cual nosotros no nos prestamos. La presidenta de la comisión que investigó el caso Gran Padrino y desde donde se impulsaría la solicitud de juicio político contra el primer mandatario, cuestiona dichas posturas. Es contradictorio que el día sábado hayan dado su voto a favor para aprobar este informe y hoy tengan otra postura. No quiero pensar que están cotizando su voto en este momento, condicionando al gobierno para dar paso cuando ya se califique y se admita esta solicitud de juicio y esto sea una especie de transacción política entre ellos. Según la legisladora Viviana Veloz, la solicitud de juicio político se presentará este viernes, informó Valeria Navarro. Y el Consejo Nacional Electoral dio inicio a la elección de los vocales principales y suplentes de los trabajadores y empleadores que integrarán el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El proceso podría extenderse hasta fin de año. Fue aproximadamente hace 10 años que los colegios electorales acudieron a las urnas para elegir a los vocales principales y suplentes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Los anteriores se prorrogaron en funciones
hasta octubre del 2022, cuando el presidente Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo, decidió cambiarlos. En la actualidad está María de los Ángeles Rodríguez, por los empleadores, y Richard Gómez, por los trabajadores, a quienes se les busca reemplazos definitivos. Nosotros actualmente estamos arrancando ya con la nómina de quienes serán en este caso, el registro electoral o el padrón electoral de quienes podrán sufragar, que en este caso, conforme a la ley, son los representantes de las organizaciones nacionales. Y posteriormente, pues ya ellos, obviamente, conforme a la normativa se establece, presentarán binomios. Esto una vez que el Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobó el Plan Operativo de Elecciones, dando cumplimiento a normas previstas en la Constitución, Ley de Seguridad Social y reglamento establecido para el proceso. La convocatoria está para el 6 de julio ya, que es para el colegio electoral. Y la inscripción de candidaturas, conforme al calendario electoral aprobado, está desde el 7 de julio al 5 de agosto. Conforme la ley establece, los asegurados o los representantes de este gremio podrán inscribirse con el 5% de respaldo de firmas de cada uno de los gremios a los que representen. Cabe recordar que no todos los ecuatorianos deberán acudir a las urnas, sino quienes están agremiados. ¿Son organizaciones que tienen que estar debidamente calificadas? Sí, son organizaciones conforme al reglamento que al menos tienen que tener 10 años de vida jurídica conforme a la ley. A escala nacional, la elección será el 21 de noviembre para los asegurados y el 22 de los empleadores. Dependiendo del listado de la nómina que nosotros tengamos, pueden hacerse tanto aquí en matriz del colegio electoral como en las delegaciones provinciales, dependiendo. Eso estamos analizando. Para la primera semana de diciembre ya podríamos proclamar los resultados. Lo que no se ha revelado hasta el momento es el costo económico que el proceso electoral les significará al Estado ecuatoriano, informó Héctor Romero. Más de 3.000 millones de dólares destinará el gobierno nacional en este año a los gobiernos autónomos descentralizados, a los GAT. 174 millones más en relación del 2022. Pablo Arosemena, el ministro de Economía, anunció que inclusive se cubrió deudas desde el 2015 de mandatos anteriores. Sonriente hizo su ingreso Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, y quizás tenía más de un motivo. Que este año la asignación que se va a realizar a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial será la más alta de la historia de nuestro país. Serán 3.328 millones de dólares distribuidos en 221 municipios, 23 prefecturas y 821 gobiernos parroquiales. 174 millones de dólares más que lo que se entregó el año pasado, 2022. Desde que Guillermo Lasso asumió el poder se habrían transferido 5.882 millones de dólares, inclusive cubriendo deudas ajenas. De gobiernos anteriores que pasaron por la administración pública, se fueron del poder y dejaron deudas del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Esta entrega de recursos permite que las parroquias rurales puedan hacer obras de infraestructura, obras y atención de esas necesidades básicas insatisfechas. En más de 4 años, desde que inició la pandemia prácticamente, los gobiernos autónomos descentralizados municipales sufrieron la mayor rebaja de su historia. Y hoy en día, en cambio, estamos recibiendo con una sorpresa muy agradable que vamos a recibir en este año más de 2.200 millones de dólares, siendo un hecho histórico en todos los municipios del país. Sin embargo, las juntas parroquiales demandando mayores recursos. De lo que nos da el Estado central, este 31% de los recursos entre permanentes y no permanentes, el 67% se llevan los municipios, el 27% las prefecturas y apenas solo el 6% las parroquias rurales a nivel nacional. Estamos pidiendo a la Asamblea Nacional una redistribución de esos recursos. En este contexto se advirtió de efectos negativos que podrían presentarse en la economía ecuatoriana por posibles movilizaciones. La estabilidad democrática es un valor que contribuye a bajar el riesgo del país, pero la inestabilidad política que emana de la Asamblea y de otras partes afecta. El país necesita trabajar, el país necesita mejores tasas y mayor acceso a financiamiento internacional en buenas condiciones, y para eso, por favor, un llamado a la responsabilidad. Así el régimen buscando estar al día con sus obligaciones, informó Héctor Romero. Y la ley en contra de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes fortalece los mecanismos de lucha contra estos delitos y la protección de las víctimas.
El pasado 16 de febrero entró en vigencia la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Cuando se habla de trata, se hace referencia a víctimas que han sido engañadas o reclutadas para distintos tipos de explotación. En Ecuador existen varios fines de trata. Explotación sexual, en donde las principales víctimas son mujeres menores de edad, pero también tenemos entre la edad de 18 a 27 años. El segundo fin de la trata de personas es trabajo forzoso. A esto se suma la pornografía infantil, la mendicidad forzada y con la presencia del narcotráfico se observa con preocupación cómo las bandas delictivas captan a niños y adolescentes. La ley de trata de personas manda que se haga un plan que ahora existe, pero que antes no era un mandato legal, y ese plan tiene que tener una focalización en las diferentes formas de explotación, entre estas, por ejemplo, la que tú mencionas, que es reclutamiento con fines delictivos. ¿Cómo ayuda esta ley a las víctimas? La ley reconoce el derecho de las víctimas de no ser procesadas, de no ser juzgadas, porque cuando uno está en una situación de trata de personas, muchas veces es forzado a cometer delitos. La ley también trabaja para combatir el tráfico ilícito de migrantes, permitiendo a Ecuador insertarse en un sistema internacional en donde la policía pueda articularse con sus pares de la región para rastrear a las bandas de coyoterismo. Lo primero que ocurre cuando es una víctima identificada es que no existían instrumentos para alojarles. Entonces ahora ya se establecen instrumentos para poder alojar a las víctimas. Esta ley fue trabajada por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Este tipo de delitos tienen que también ser judicializados, pero principalmente el gobierno nacional también tiene que poner mucho empeño en que exista más empleo, más trabajo, que se ayude a los sectores más vulnerables. Informó Valeria Navarro. Tras la destrucción de maquinaria presuntamente ecuatoriana en territorio peruano, utilizado para actividades ilegales de minería, el ministro del Interior, Juan Zapata, se pronunció al respecto. Escuchemos sus declaraciones. Que la norma ecuatoriana permite también la destrucción de maquinaria que está siendo utilizada en minería ilegal, y lo vamos a hacer. Ecuador tiene esa norma y lo vamos a hacer. Lo que ocurre ya en territorio peruano no nos corresponde a nosotros ni poner inteligencia y mucho más aún observar acciones que lo ha hecho las autoridades del Perú. Sin embargo, de acuerdo a su normativa, ellos también tienen la posibilidad de la destrucción y es lo que han hecho. Y según el Comité Empresarial Ecuatoriano, por cada día de paralización de actividades en el país se pierde 60 millones. Mientras tanto, importadores y comerciantes se oponen a la convocatoria de paralización. Acá muchos dicen que la bahía ya no es la misma, ni el flujo y por ende la oferta. A la voz de otra movilización convocada por la CONAIE afirman, ya nada. Yo tengo clientes, supongamos ahí en Milagro, Naranjal, tengo locales en Naranjal y yo sé que ahora que van a haber esos paros ni siquiera me voy a poder mover allá. Locales de venta de teléfonos celulares, prendas de vestir, electrodomésticos e incluso los informales que levantan su pan a diario sostienen que desde el COVID y las otras vacunas no tienen cabeza para más. Ese sería otro golpe más y sería esa como especie de un golpe bajo a la economía del país. Que piensen bien, que mediten bien para que tengan un accionar positivo en beneficio del país. La dirigencia indígena sustenta su exhortación ante supuestos incumplimientos del gobierno en las mesas de la discordia. Los empresarios creen que hay justas aspiraciones, pero el caos, apunta Gabriela Uquillas, es otra cosa. Y en el vandalismo. Y eso entendemos que no lo quieren los líderes del sector indígena, no lo quieren los líderes sociales, no lo quieren todos los ciudadanos que buscamos un Ecuador mejor. En las protestas de 2019, las pérdidas ascendieron a 821 millones de dólares. Y en junio del año pasado, 1.115 millones. Podríamos decir que son 50, 60 millones diarios. Eso es muchísimo dinero, solo del sector privado. De ahí hay que sumarle la infraestructura pública, las carreteras y todo lo que se ve golpeado o se ve afectado por procesos de esta naturaleza. Y aunque aquí lidian con la supervivencia por años, solo conjugan el verbo trabajar. Un día que usted deje de vender, ¿cuánto pierde?
Lo básico, para la comida, qué sé yo, unos $10 más, unos $10, $20 diarios. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Y la alcaldesa de Guayaquil saliente, Cynthia Viteri, refutó los gestionamientos del personero municipal electo para esa ciudad, Aquiles Álvarez, en relación al informe de transición que a su criterio tendría incoherencia financiera. La administración de la alcaldesa Cynthia Viteri dio por concluida la primera etapa del proceso de transición. En un comunicado del municipio de Guayaquil, se indica que los equipos entrante y saliente han mantenido reuniones para tratar el funcionamiento y la operatividad de las direcciones municipales, empresas, fundaciones y corporaciones, y que a partir de ahora la transición continuará de la mano de la alcaldesa, quien entregará la información concerniente al cabildo guayaquileño, y que este proceso terminará con el informe final el próximo 14 de mayo. Ese día asumirá funciones Aquiles Álvarez, electo en las elecciones seccionales, a quien le tomó por sorpresa lo que calificó como una repentina decisión de la alcaldesa saliente, disolver la Comisión Municipal de Transición. En su cuenta de Twitter publicó el informe levantado por su comisión. En el documento establece los siguientes puntos: duplicidad en funciones a lo largo del cabildo, incoherencia financiera, el presupuesto de obras públicas está comprometido en contratos adjudicados para el 2023 y para el 2024, y desatino en renovación de contrataciones. Según la comisión, existen contrataciones que requieren renovación urgente, pero que hay otros contratos que no son indispensables y que se pretenden adjudicar a última hora. En el informe se finaliza aseverando que dan por terminada una transición que no cumplió con la ruta trazada. Consideró la disolución que efectuó la alcaldesa como un acto de irrespeto a los guayaquileños, dejando constancia pública de las incoherencias en los datos recibidos durante las últimas 2 semanas. Por su parte, Cynthia Viteri respondió en su cuenta de Twitter a Aquiles Álvarez, indicando que lo único incoherente es su comunicado. En su contestación especifica: lo que ha recibido esta institución de su parte es un grupo de personas fuera de su equipo de transición, que no siendo funcionarios públicos, llegan en hordas a preguntar por sueldos, proveedores y contratos. Bajo las líneas de respeto que esta ciudad merece, todo procedimiento municipal está publicado en el portal oficial. Otra cosa es pedir información que no tiene nada que ver con la transición, informó Roselena Vázquez. En vigencia se encuentran las reformas a la ley del consumidor que norma la manera de proceder de las empresas de cobranzas. Mucha atención con esto. La autoridad explica que a pesar de que las personas tengan cuentas por pagar, los deudores también tienen derechos. Como yo le dije a los señores, dije, si quieren llevarme preso, ven, porque al fin y al cabo, si me llevan preso, igual no voy a poder pagar, solo voy a estar ahí, que sea feo y doloroso. Por ejemplo, yo le digo, deme una opción, por ejemplo, de que poder ir pagando por cuotas. Y me dice que no, que tengo que pagar de una y de contado ahora. María Guañuna es uno de esos casos sobre el cual las empresas de cobranzas, ante la deuda que mantiene la mujer en el sistema financiero, le ha venido presionando de toda forma posible, al punto que hasta se afectó su salud. Nerviosa y asustada porque no sabemos cómo vamos a hacer. Si me dice, me amenaza que me manda al preso. Yo, en mi caso, por ejemplo, a mí me da sufrir del vértigo, del susto mismo, y no sé realmente qué voy a hacer. Frente a este tipo de abusos de quienes ejercen la labor de gestionar las cobranzas de deudores, se reformó el artículo pertinente de la Ley del Consumidor. Uno de los canales de denuncia para quienes sufran de estas acciones es la Defensoría del Pueblo. Nosotros podemos recibir las peticiones específicas, especialmente cuando no hay un ente de control o si es que este ente de control no ha tenido una actuación específica para la protección de los derechos. Es que a veces las empresas de cobranzas, ya sean de la propia institución financiera o terceras que por ejemplo compran la cartera vencida, incurren en acciones como llamar a los deudores en horas de la madrugada, en días de descanso, o comunicarse con familiares que no son parte garante ni codeudora. ¿A qué me refiero? Si es que se trata del sistema financiero que está bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, es primero ante esa entidad a la que deben acudir para proteger sus derechos. En concreto, lo que se busca con estas reformas de vigencia es proteger los derechos e intereses del consumidor financiero, que entre otros factores podrá denunciar a la propia entidad. Ante la decisión de hacer caso omiso, el usuario podrá proceder a poner una queja en la Super de Bancos.
y en su defecto luego deberá hacerlo a la Defensoría del Pueblo. Pero digamos, es un derecho del cobrador, pero también el deudor tiene derechos. Lo que se intenta decir con esto es que aunque usted tenga derecho a no ser hostigado, tampoco es que se le exima de cumplir con sus obligaciones crediticias. Bueno, si uno es un deudor, tiene que ser responsable con las deudas. La ley es clara. A pesar de ser deudor, la persona no puede ser expuesta al ridículo, difamación o cualquier amenaza por parte del acreedor. Entre otros, si incurre en estas faltas, la entidad puede ser sancionada y multada hasta con 10 salarios básicos unificados. Informó Javier Rosero. Y preste atención, la marcha convocada por los movimientos sociales, feministas y organizaciones políticas como la CONAIE está programada para las 16 horas de este 8 de marzo. En Quito se espera que decenas de mujeres caminen desde la Universidad Central hasta llegar al Parque de El Arbolito. Estamos convencidas, la lucha es el camino. Unir la voz para reivindicar los derechos de las mujeres en la sociedad es el fin de la marcha programada en Quito para este 8 de marzo a partir de las 16 horas. Esta vez la caravana saldrá desde la Universidad Central. Nuestro recorrido va a ser por la 10 de agosto, vamos a pasar hasta el Banco Central y vamos a regresar por la Asamblea Nacional y vamos a terminar con un festival en El Arbolito. A la marcha se sumarían al menos 500 representantes de algunos sectores del país como la CONAIE, quienes esperan la custodia de la fuerza pública para evitar agresiones. Más bien de seguridad en toda la jornada. Prácticamente hasta ahora tenemos la confirmación de solo compañeras mujeres. De acuerdo a las dirigentes de los grupos feministas, esta convocatoria, insisten, será pacífica. Las mujeres llevamos carteles, vamos mujeres con hijos, con hijas, personas de la tercera edad, etcétera. 8 de marzo se conmemora la larga lucha que han tenido las mujeres y celebramos esa lucha. Cualquier tipo de manifestación tiene que ser pacífica. Sin embargo, al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito le preocupa que algún desmán provoque pérdidas en los pequeños negocios de la zona donde se realizaría la marcha. Cuando ocurren este tipo de procesos, uno solo sabe cómo inician y nunca cómo terminan. Y la comunidad empresarial privada en Ecuador genera el 93% de empleos, ¿sí?, formales, adecuados en el país. Además mencionó que solo los anuncios de movilizaciones en el país días antes generan cambios en la dinámica del sector comercial. Lamentablemente en esas protestas tienen que cerrar y es un día perdido. Y recuerde que en comercio la venta que no se hizo un día no se va a recuperar al siguiente día. El 8 de marzo fue instaurado por la ONU como el Día Internacional de la Mujer. Cada rincón del planeta efectúa actos simbólicos para recordar que el género de una persona no puede limitar su participación en la sociedad, informó Sofía Vintimilla. Y no habrá presencia policial durante las jornadas de movilización convocadas por el Día de la Mujer. Así lo confirmó el ministro del Interior. Se espera las marchas pues sean pacíficas a fin de evitar la presencia de infiltrados. Para este 8 de marzo, Día de la Mujer, están previstas una serie de marchas en todo el país. Por eso, desde el Ministerio del Interior y la Policía se pronunciaron. ¿Habrá o no la presencia de uniformados? Se ha dispuesto a nivel nacional en todo el país que no existirá presencia policial en estas concentraciones, ni como acompañamiento, peor en lugares específicos. Ello permitirá que el personal trabaje normalmente, dijo el comandante de policía Fausto Salinas, a la vez que hizo un llamado. Que las personas que van a manifestar que esta marcha legítima en favor de la mujer, en favor de esta conmemoración, tratemos de alejar a aquellas personas que buscan causar incidentes. Desde el sistema EQ911 se indicó que más de 3.000 servidores estarán a cargo del control durante este miércoles. Contará con 7.437 cámaras de videovigilancia a nivel nacional, permitiendo el monitoreo de los lugares de concentración masiva de personas. En el caso de que existan desmanes, los uniformados intervendrán, pero confían en que todo se desarrolle de manera tranquila. En Quito, la marcha por el Día de la Mujer se desarrollará a partir de las 4 de la tarde. Informó Marilyn Jaramillo.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Amigos televidentes, mucha atención a lo que está sucediendo en una de las provincias de nuestro país, en Manabí. Precisamente unas 2.000 familias resultaron afectadas por inundaciones y deslizamiento en Chone, provincia de Manabí, como lo mencionábamos. El 70% de las calles se encuentran bajo el agua. 3 personas fallecieron tras el invierno. El cantón fue declarado en emergencia. 16 familias damnificadas y unas 80.000 personas afectadas por inundaciones y deslaves deja el temporal invernal en Chone, provincia de Manabí. Tras 9 horas de lluvias, este cantón fue declarado en emergencia. 2.000 familias hasta este momento que iniciamos el COE estaban identificadas con inundaciones muy severas en el corredor de Mosquito y todo lo que tiene que ver desde San Andrés hacia el centro de Chone. El 70% de Chone continúa inundado. Las primeras lluvias también provocaron deslaves y la destrucción total de 4 viviendas donde 2 adultos mayores fallecieron. A 3 de la mañana dice que ha venido un deslave fuertísimo. Entonces los ha atrapado a ellos. Cuando la nieta fue a tantear, ya le daba más arriba de los mulos del agua. Otra tercera víctima murió ahogada cuando intentaba cruzar la creciente del desvío del río Chone. Parece que el burrito se cayó, se tropezó, lo tiró. Nadie pudo ver ahí, pero ya pude ver cuando ya él estaba abajo ya. Bomberos de este cantón y de Manta trabajaron en la búsqueda del cadáver que pudo ser recuperado. De un cuerpo en sí con síntomas de ahogamiento, ¿no? Entonces, esa realidad ya la encontramos, gracias a Dios lo pudimos encontrar antes que anocheciera. El desbordamiento de los ríos Chone, Mosquito y Garrapata dejó 2.800 hectáreas de cultivo bajo el agua, que continúa subiendo su nivel, inundando a más del 90% de las calles del centro de este cantón. Que trajeron una paciente recién, una ambulancia, y me vengo al pie de ellos, pues. No puedo llegar ahí. 3 de la mañana ya estaba relámpago, trueno. Y hoy está este problema que ha habido. Ante la emergencia, cantones vecinos como Manta, Portoviejo, Santana, entre otros, han desplegado su contingente y ayuda humanitaria para solventar a las más de 2.000 familias afectadas por las inundaciones. Estamos en Badeal, estamos también en San Pablo, estamos en el Bejuco y ciertos sectores más de la ciudad. Hasta el cierre de este reporte, en el cantón Chone continuaba lloviendo. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Puede contarles que la Gobernación del Guayas realiza operativos en distintos puntos de esa ciudad. Las autoridades de seguridad ven con optimismo los resultados que han generado las acciones antidelictivas. Se concentraron en el sector de la Florida, esto en el noroeste de Guayaquil. Los operativos de control impulsados por la Gobernación del Guayas y la Policía Nacional se siguen ejecutando en distintos puntos de la urbe. La revisión de vehículos, tricimotos y motos es a lo que se enfocaban los gendarmes. La idea es evitar que los delitos se sigan cometiendo en la ciudad. Como saben, estamos todas las noches junto a la policía, preocupados por la inseguridad. Nos llegan 120 uniformados más al cuartel Modelo a las 8 de la mañana. De ahí van a ser distribuidos a las distintas zonas, a los distintos distritos. Daban cifras respecto a las muertes violentas en la zona. Estamos en el distrito Florida. Para que tengan una idea, aquí en el mes de enero tuvimos 19 muertes violentas. En el mes de febrero tuvimos 10. En lo que va de marzo tenemos 2 muertes violentas. Eso no significa que estamos bajando en las cifras, tampoco significa que estamos a gusto, pero nos motiva a seguir trabajando. De su parte, moradores del sector aseguraban que este tipo de acciones antidelictivas son necesarias para evitar que el AMPA deje de acechar a los guayaquileños. Excelente, y tienen que ser más seguidos porque aquí a veces la delincuencia pasa y es fatal. Esperando que estos operativos siempre sean constantemente para la seguridad de todos los ciudadanos. Informó Julio César Saona. Y les contamos ahora que la Policía Nacional halló varios paquetes de marihuana dentro de un domicilio localizado en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, la droga iba a ser destinada para el microtráfico en el sector. Los uniformados del distrito Esteros realizaban un control por la isla Trinitaria. De repente, la actitud sospechosa de un hombre que estaba por el lugar les llamó la atención. Lo siguieron y tras entrar al domicilio donde este se refugió, hallaron una funda repleta con paquetes de droga. 15 fundas transparentes con una sustancia verdosa, así como 12 envolturas, las mismas que se encontraban con cinta de embalaje. Pese al decomiso del alcaloide,
Los uniformados no capturaron al hombre sospechoso. Pues procede a darse a la fuga por la parte posterior del inmueble. Dentro de la casa no hubo ningún elemento que sirva como quien evidencie quién es el propietario. Los agentes indicaron que la marihuana encontrada en la casa iba a ser comercializada en el sector. Esto tras analizar el peso de la droga. Se tiene un peso estimado de 22 kilos de una sustancia verdosa, presumiblemente marihuana. Informó Eric Zambrano.